Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Conversación en 40 Libros, espacio auspiciado por Fundación CEPAS y el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de Lota. Hoy nos acompaña una destacada escritora, poeta, profesora y gestora cultural de la ciudad de Lota. Estamos hablando de Daniela Guerrero González. Hola Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Víctor, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros esta tarde, ¿cierto? Te damos la bienvenida a un nuevo espacio de cultural, ¿cierto? Donde estamos conversando cada semana con un diferente invitado del arte y la cultura de la comuna de Lota, Coronel y sus alrededores. Daniela, bueno, como todos sabemos ya, este espacio, ¿cierto? Una de las primeras preguntas que hacemos es ¿cómo te has sentido en estos tiempos de pandemia? ¿Cómo ha pasado tu día a día en creación, en familia, en trabajo? Bueno, yo creo que lo he pasado como la mayoría de las personas que somos mamá de niños pequeños. Yo soy mamá de 2 niños, de 4 y 6 años, por lo tanto, con el tema escolar, con el teletrabajo y además tratando de crear entre medio, lo que es bastante complicado. Yo llevo 8 meses, o sea, desde marzo, desde el 16 de marzo, estoy en confinamiento porque soy asmática, entonces por un tema como de resguardo también, he sido súper rigurosa con eso. O salgo una vez cada 15 días a comprar, algunas cosas pido que me las traigan. La ventaja es que ahora hay harto como venta a domicilio, Claro. entonces, y además porque estoy a cargo de 2 niños, lo que también me complejiza un poco el tema. A rato sí, como que uno se empieza como a desesperar un poco y necesita como abrazos en realidad, porque no ves a tus amigos, no ves a la gente con la que tú compartes. El trabajo lo estoy haciendo sola, y antes trabajaba en una oficina con más personas y eso de por sí nos afecta. Pero igual me ha servido para crear, desde lo que yo hago y mucho, y mucho. Bueno, de eso vamos a conversar un ratito más, ¿cierto? Pero Daniela, bueno, la mayoría de la gente de Coronel, Lota, ¿cierto? Sus alrededores, y ya te conoce por tu literatura, ¿cierto? Pero ¿cómo Mm. fueron tus comienzos en este ámbito de la cultura, en este ámbito de la literatura? A ver, yo comencé siendo una lectora muy niña. Tuve la suerte, lo digo siempre, de tener una profesora de básica muy pro, muy estricta, muy rígida, pero ella me abrió el camino a la literatura. Y también tuve en una casa un papá muy lector, que hasta el día de hoy es muy lector. Y casi por casualidad, tengo que haber estado como en cuarto básico, tercero o cuarto básico, me enfermo de hepatitis y tenía que estar los 40 días que uno tiene que estar en cama. Mis dos papás trabajaban y mis papás yo creo que ni siquiera intencionalmente lo hicieron, pero ellos no me pusieron el televisor para pasar los días en cama. Me compraban cómics, me compraban las revistas de Pato, me compraban las Barrabases, y en el fondo es como si mi cabeza hubiese hecho una cosa así rimbombante. Y de ahí no paré más. Y solo fue lectura, lectura, siempre fue mucha lectura. Y ya llegando como a la adolescencia, yo siempre he dicho como que me pilló un poco flaquita emocionalmente la adolescencia. Tengo que haber sido muy sensible, soy todavía muy sensible y me pega firme emocionalmente la adolescencia, este cambio, estos ajustes, empecé a cambiar el estilo de música, me empezaron a gustar otras cosas, era la eterna inconforme, o sea, no estaba conforme con nada, eh, y ahí mi papá me sugiere escribir aquello que me pasa, casi un diario de vida, pensemos 12 años. Yo había escuchado, yo a los 12 ya escuchaba punk, me gustaban otro tipo de música. Entonces empiezo a escribir una especie de diario de vida, todavía tengo los cuadernos, estos cuadernos empastados. Eh, y después esos diarios de vida, en el fondo se empiezan a transformar casi en cartas, esas cartas en cuentos, en donde siempre empiezo a fusionar un poco mi vida o lo que yo sentía y ficcionalizaba algunas cosas. ¿Te fijas? Y empiezo a publicar los primeros textos en las revistas del Liceo Coronel, que ahí es donde Mm. estudié la media. Esos fueron Y tus ahí primeros trabajos. mis primeros trabajos los publico en la revista del Liceo Coronel, donde me gano un premio, el primer premio que me gano en literatura. Después coincide con que llega Balmaceda 1215 a Lota. Yo estaba en tercero medio, era dirigente del Liceo Coronel. Eh, y ahí empiezo a tomar los talleres, entonces mi vida adolescente era
en la mañana iba a clase, porque no teníamos jornada escolar completa, y todos los días en la tarde iba a un taller distinto. Entonces los lunes estudiaba grabado, los martes estudiaba teatro, los miércoles literatura, los jueves, y así fue todo tercero y cuarto medio. Súper, y ahí me empecé a dar cuenta que escribir era algo que podía compartirlo con otras personas, que podía leerlo. Ahí empecé a participar en los primeros talleres literarios, empecé a participar en los primeros recitales poéticos, y ahí me agrupo como con 12 jóvenes más de mi edad, y formamos la primera agrupación que se llamaba Muñecos de Trapo, y en ese tiempo, además, estábamos hablando tercero, cuarto medio, con suerte el año sabático, así, antes de entrar a la universidad. Balmaceda tenía un sistema de fondos concursables, entonces nosotros empezamos a postular fondos, y nos íbamos de itinerancia, y se montaban las obras de teatro que escribíamos nosotros, y leíamos poesía. Estaba la agrupación de artistas del carbón también, que además nos invitó a giras. Entonces iba, por ejemplo, el Leo González, los artesanos en carbón, iban todas estas agrupaciones y nos llevaban a nosotros los muñecos de trapo, que éramos como los más chicos. Entonces, y de ahí ya no paré más. Siempre estuviste rodeada de artistas, ¿cierto? Eso también te incentivó a crear, porque me imagino, o a incentivar. Claro, como te decía, siempre tuve la suerte de estar rodeada de eso y de tener una familia que sin celebrármelo mucho, lo aceptaba. ¿Te fijas? Y después di la prueba, me fue bien. Entré a estudiar español porque finalmente me alcanzaba para todo, la verdad. Tuve la suerte de que me fue muy bien en la prueba. Y ahí seguí con español, y de ahí ya no me separé más. De ahí ya sentí que la escritura no podía desarmarme de ella, no podía, era como parte de mí. Y a veces igual he pensado que como que me salvó, que tal vez si no hubiese tenido la beta artística me hubiese dolido más el mundo. ¿Tú siempre estuviste, supiste que ibas a ser escritora? Sí, yo no sé si me iba, sí, yo creo que sí. Sí, no, si tú me preguntáis, siempre. O sea, yo tengo que haber tenido, no sé, unos 9 años, y mi entretención era dibujar y dibujar cuadernos. Siempre mi profesión estuvo en torno a las artes, la filosofía, la sociología o el lenguaje. ¿Te fijas? O sea, por donde yo estuve toda la enseñanza media pensando que iba a ser socióloga, di la prueba, me alcanzó para sociología, pero a esa altura había trabajado un año en el programa P900, que era un programa que se hacía con las escuelas más pobres de Chile, y ahí descubrí que me llevaba muy bien con los niños, y decidí buscar un punto intermedio, busqué lenguaje. Sí, tal vez yo no pensé nunca que iba a publicar, me costó mucho publicar mi primer libro. Yo llevaba casi, piensa que escribo desde los 14, publiqué Agua Cercenada o Reconversión en el 2017, 2018 Agua Cercenada. No, yo creo que tengo que ver, nunca quise publicar, sentía que no, que era un paso súper grande, y era riesgoso porque a veces tú sabes que lo que queda publicado no se pierde más, pues. Entonces, si no estaba segura, si no sentía que era un trabajo resuelto, maduro, bien, que tuviera una idea, que pudiera transmitir una idea, y me atrevo a publicar después de trabajar con Caserío, que fue el segundo colectivo de arte en el que yo participo. Ahí ya no me atrevo y diseño Agua Cercenada. Justamente te iba a conversar sobre este trabajo que ustedes realizan, un grupo de jóvenes lotinos, ¿cierto? Que arriendan una casa de 2 pisos donde la potencian, la ponen en valor y la muestran a la comunidad con diferentes trabajos, charlas, exposiciones. ¿Qué tal de esa experiencia, Daniela? No, yo creo que esa fue una tremenda experiencia artística y amistosamente también. Ahí en ese espacio confluyeron en primera instancia Óscar Gavilán, que es un artista performer, profesor de filosofía, ahora está en Santiago. Eduardo Cruz es un artista visual, y quien les habla en una primera instancia, cada uno desde disciplinas distintas. Óscar venía del teatro, Eduardo Cruz venía desde las artes visuales, yo venía desde la literatura. A ese equipo le sumamos a la Pamela Arévalo, que es una profesora de artes visuales, que ahora está en LEBU,
y que hacía todo lo que tenía que ver con video, y se suma Pablo Rocco, que venía llegando de España a Lota a recuperar sus raíces, pero veníamos de un trabajo anterior que tenía que ver con cuando se cierran las minas y se cumplen los 10 años del cierre de la mina. Óscar Gavilán nos convoca a varios para pensar lo que habían sido estos 10 años de cierre. Y ahí se monta Lota en 10 tiempos. Un montaje teatral experimental, donde trabajamos varios artistas locales. La mayoría ya estaban en Santiago, todos veníamos del semillero de Balmaceda. Y que fue pionero en Lota, porque fueron los únicos, bueno, creo que fueron los únicos que han hecho este tipo de trabajo en Lota, o los que lo hicieron. Claro, y ahí se construye ese escenario rodante con el que se monta ahora Tosca, monta a los 20 años. Trabaja, por ejemplo, Felipe Paz, que es un artista de circo, que es lotino, es de Polvorín, pero él trabaja en Santiago. Fabián Monares, que es músico, también es lotino, y todos éramos semilleros en algún momento de Balmaceda. Y nos sentamos a pensar lo que había sido la reconversión, y de ahí nos damos un salto y nos damos cuenta que lo que habíamos hecho con esa obra tenía otro cariz también. Y ahí montamos, desde nuestra plata, postulamos un Cercotec. Entonces en el primer piso de esa casa se hacía una venta de diseño, de manufactura local. Entonces yo hacía ropa, se vendían pinturas, importábamos malabares de Santiago para poder vender, y en el segundo piso era el taller. Y ahí fuimos trabajando varios años, cada uno en su propio trabajo literario. Ahí nace Reconversión, por ejemplo, del trabajo que yo hice con los chicos nace Reconversión. ¿En qué año fue Reconversión, Daniela? Reconversión se publica el 2017, pero Reconversión se tiene que haber escrito durante unos 7 años más o menos, porque Reconversión son 4 cuadernos, así, gigantes, donde yo fui anotando una serie de fragmentos que yo iba escuchando, que iba armando, porque estaba estudiando el primer magíster mío, y conozco a Christian Barken, el poeta, y él me hace una clase de filosofía y me presenta un poeta que se llama René Char, que es un poeta francés, y analizamos un libro que se llama Himnos. Entonces, en ese libro, Himnos no es otra cosa que un diario de vida, que René Char lo guardó como una especie de libretita para la Segunda Guerra Mundial, porque él trabajó para la resistencia de los nazis. Entonces, en ese tiempo no había tiempo para escribir poesía, entonces él lo que hacía era con un lápiz escribir notitas. Y cuando yo leo Himnos, yo siento que vivir en Lota es un habitar de resistencia, es un habitar, quedarse en Lota, crear en Lota. Toda la gente que apuesta por construir su vida en esta ciudad, que de acuerdo a los parámetros de la vida normal o la vida capitalista, te debe decir, no, tú te tienes que ir de Lota, porque ahí no hay industrias, porque ahí no hay trabajo. Yo sentía que vivir en Lota y crear en Lota era resistir. Entonces lo que yo hago es reescriturar todos los versos de René Char. Después sigo reescriturando, sigo armando, y finalmente se transformó en otra cosa. Y se transformó en 4 cuadernos gigantes. Mira qué interesante, Daniela, el mucho proceso. Tiempo después les doy, sí, y que después, cuando ya estaba haciendo el segundo magíster en la de Conce por una beca de investigación, una CONICET, yo estaba investigando la poesía y el cuerpo de los poetas que performaban. Yo le mando el manuscrito a Óscar Vidal, que es un poeta de una editorial Alto Horno de Concepción, una editorial independiente, y él me dice que sí, que lo publica y hace todo un ejercicio y termina transformado en ese pedacito de carbón chiquitito con forma postal. Porque además, paralelo a Reconversión, yo fui haciendo instalaciones de arte en el campo de todas las experiencias que hacíamos con Caserío, de algunas fotografías que yo había tomado de Lota no postal, de este Lota que no es tan patrimonial, pero que finalmente también es patrimonial. Yo vivo en Lota Bajo, en el centro, a media cuadra de la feria, donde también pululan todas las cantinas y toda la vida que gira en torno a las cantinas, que es complejo vivir ahí. Sí. Te fijas que tal vez no es tan romántico, que a veces desde el discurso grandilocuente se plantea como romántico, pero cuando uno es niña y vive en un lugar donde ve que las señoras van a sacar a los esposos curados de las cantinas, cuando ve que el caballero se quedó dormido en la calle porque no alcanzó a llegar con los bolsos de feria a su casa, y todo ese ejercicio que gira en torno al abuso del alcohol, yo empecé a sacar fotografías de eso.
y ahí fui haciendo algunas instalaciones, y ahí en el fondo es un proceso creativo que es mucho Ese más es un callejón grande. en Lota, ¿cierto, Daniela? Sí, ¿Cómo se llama? yo vivo en un callejón, ¿Cómo se el llama callejón ese? Duarte. Duarte, justamente, Callejón muy, Duarte. muy Sí. conocido ahí por, justamente como dices tú, varias bodegas, hay Claro, los famosos harinados en las mañanas, ¿ah? claro, claro. Y la Y feria en general. La feria es un lugar sí, muy cargado de vida, pero también de una vida muy alegre, pero también de una vida muy muy sacrificada y sacrificado. como, y Daniela, una vida más justamente o menos. como hablamos del sacrificio, de Mm, cómo uno se ha proyectado, ¿cierto?, en la vida, mediante el esfuerzo, el sacrificio, mm, el aprendizaje diario, ¿cierto?, las ganas de salir adelante. sí. Bueno, justamente después de ser profesional, ¿cierto?, después de salir de la Mm, universidad, después ya de tener tu título, el quedarte en nuestra ciudad, el quedarte en Lota, el trabajar por nuestra comunidad, el trabajar justamente por nuestra gente, es súper valorable porque una persona como tú, que tiene muchas, pero muchas formas de salir adelante porque tiene las herramientas, justamente te mm. quedas acá y trabajas junto a las personas, ¿cierto?, en diferentes proyectos. Y justamente como estábamos contando, está Caserío, Mm, está Casa Filtro después, ¿cierto? ¿Qué tal mm. esa conjugación que tiene con Lota? ¿Cómo cómo lo amasa, ¿cierto? Hablando ya como si fuera un amasijo, ¿cierto? Y está la harina, el agua, todo, para mezclar esto y sacar este producto que es tan valioso también y que fue dando enseñanza a las diferentes generaciones. Sí, lo que pasa es que yo a veces creo que tiene que ver con cosas que te va presentando la vida sin que tú la busques. Eh, yo tengo la suerte, insisto, de moverme por otras cosas. A mí no, por ejemplo, yo siempre, desde un principio, tal vez que puede ser muy egoísta también si uno lo analiza, pero solo he hecho siempre lo que he querido y lo que me genera un profundo goce emocional. Eh, Así escogí la pedagogía, yo soy una enamorada de la pedagogía, soy una enamorada, creo profundamente en que la escuela sigue siendo un elemento transformador en la sociedad si se trabaja bien, la educación en todas sus dimensiones. Soy hija de un educador que ama la pedagogía también, pero, pero también tiene que ver con que yo tuve posibilidades. A mí, trabajé 12 años en el Dalzón y nunca solo fui profesora. Yo trabajaba en el Dalzón y estaba con Caserío. Yo trabajaba en el Dalzón y participaba en los talleres literarios. Yo trabajaba en el Dalzón. Entonces nunca concebí mi vida solo para mi trabajo. Y mi trabajo también tuve la suerte, por eso te digo, son cosas que te van apareciendo, de poder diseñar, por ejemplo, planes propios. Yo trabajaba en un colegio donde a mí se me permitía intervenir los planes, cumplir con lo que planteaba el ministerio, pero también generé mucha literatura, podían los chiquillos escribir, podían montar, podíamos viajar, pero, y en el camino fui estudiando también, y nunca vi la necesidad de irme de la ciudad, porque también tiene que ver con qué es lo que uno entiende por calidad de vida. ¿Te fijas? Es verdad que a mí hay cosas de Lota que no me gustan como están actualmente, pero eso no significa que Lota sea un mal lugar para vivir. O sea, yo poder comprarle verduras orgánicas a mis hijos todos los días, yo poder caminar y llegar caminando a la playa, poder caminar por un lugar y llegar a un cerro que tiene un río, que si se cuida podría estar en mejores condiciones que lo que está, si es verdad. Poder todavía, no sé, si quisiera mariscar, poder hablarme con la vecina y que la vecina me diga, vecina, hola vecina, ¿cómo estás? ¿Te fijas? Poder moverme por una ciudad que la recorro completa caminando, si quisiera. ¿De qué me sirve irme a vivir a un lugar en donde para poder salir del lugar donde yo vivo, tengo que siempre contar con un vehículo? Tengo que siempre, no sé, tiene que ver con otras cosas. ¿Te fijas? Tengo la posibilidad de tener una casa que tiene una vista al mar fabulosa, que en cualquier lugar de Chile tendrías que pagar millonadas de plata por eso. ¿Te fijas? Entonces, creo que las prioridades en mi vida han sido otras.
¿te fijas? Tal vez no voy a permanecer aquí de por vida, pero mientras no tenga la necesidad de irme, no me voy a ir, ¿te fijas? Si quiero viajar, viajo. Si mis amigos de infancia están aquí, mis recuerdos, mis papás. Pero sí creo que podría ser una ciudad mejor. Y que ahí también, y si yo quiero que sea una ciudad mejor, yo tengo que trabajar también para que lo sea. Desde mi área, que es lo que a mí me compete. Claro, justamente Daniela, desde ahí, para que sea una ciudad mejor, empezaron a trabajar en Casa Filtro con diferentes proyectos. ¿Podría Claro, mejor? sí, me desvié. Mira, Casa Filtro fue una oportunidad. A mí yo renuncié al Dalzón en el 2017 porque ya era incompatible el arte, la pedagogía y la maternidad. Y me ordené financieramente para poder irme y me iba a arrendar una oficina para escribir. Ese era mi proyecto para el 2018. Y Fabiola Lorca, que se había ganado este fondo de intermediación, nosotros habíamos trabajado juntas ya en Lota 2020, cuando se cumplieron los 20 años del cierre de la mina, entre las dos, y un grupo grande de igual de jóvenes y de creadores en la comuna, organizamos el 2020, la convocatoria en donde se hicieron distintas, trabajó el pabellón, era Alex Cofré, Alejandro Concha, muchos, los chiquillos de la escuelota, la ULEM, se me pueden ir más. Trabajamos en eso y ahí ya con la Fabiola habíamos empezado a congeniar. Y cuando yo me voy de la sola, Fabiola me dice, Daniela, me gané este proyecto, ¿por qué no te vienes acá conmigo? O sea, en el fondo que yo en vez de irme a arrendar a otro espacio, hiciéramos mella juntas. La Fabiola seguía administrando el proyecto, que era el proyecto de intermediación, donde trabajaba Gastón también, pero paralelo a eso le dimos vida a la Casa Filtro, que la Casa Filtro fue más grande que el proyecto que se ganó Fabiola con Gastón, con los filtros, porque ahí entra, por ejemplo, la editorial en la que estaba trabajando yo, que todavía trabajo, que es Escrituras Periféricas. Empezamos a hacer las sesiones de lectura, abrimos la tienda, empezaron a confluir otras personas en el espacio también. Se empezaron a hacer las sesiones de lectura y finalmente se transformó en un espacio cultural al que le dimos vida un año y tratamos de sostenerlo un año más con el espacio La Trenza, que fue al año siguiente donde ya nos quedamos sin fondo y de a pulso, del bolsillo de nosotros, 4, del Guillermo, la Dana Moreno, la Fabiola y yo, mantuvimos ese espacio. Pero después vino el estallido social y ya era imposible mantenerlo porque el terreno era muy incierto. Pero resistimos un año, armamos lazos, creamos, hicimos redes de trabajo y... Desde ahí también nace, desde esas redes, ¿cierto?, que tú hablas, nace también un trabajo que estaban haciendo por el rescate del teatro. ¿Nos podrías contar un poquito de eso? O sea, lo que se buscaba en el teatro era generar una investigación que permitiera recobrar la memoria de los que habitaron ese espacio. Porque los espacios patrimoniales no se sostienen sin las voces de quienes los habitaron. Y a raíz de eso, bueno, se ha estado tratando de buscar un fondo que nos permita generar esa investigación, porque es levantar un archivo fotográfico, hacer una investigación etnográfica, entrevistar a las personas y hacer un recorrido, y eso es lo que hemos estado ahí, estamos a la espera, ¿no? Estamos viendo. Mira, interesante todo el trabajo que hay hecho, Daniela. Bueno, nosotros ya te conocemos hace bastante años, creo que alrededor de, desde que está el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 Lota. Claro, sí. Así que desde ahí, desde los diferentes talleres literarios, los encuentros de escritores donde participaste, sí, ¿cierto? El apoyo que has tenido con nosotros también en el concurso, me lo contaron mis viejos, historias sí, de la zona del carbón. Te agradecemos en esta instancia, a nombre de la Fundación CEPA, el Pabellón 83, que siempre nos ha estado apoyando en este concurso. Así que aquí, en este programa en 40 libros, te damos las gracias por ese apoyo. Daniela, también en este momento, ¿en qué trabajo estás realizando literario? ¿Estás creando? ¿Estás con alguna pausa? Sí, yo me gané un fondo de creación el año pasado en el Ministerio de la Cultura, de categoría poesía, que es un libro que estoy escribiendo. O sea, yo creo que ya está en su etapa, yo creo que está casi terminado. Ahí después tengo que ver de dónde saco fondos para publicarlo, porque ya siempre son 2 etapas. Pues por un lado está la escritura y el tiempo suficiente para armarlo, que es un proyecto literario en torno a
las mujeres de mi familia o al imaginario femenino de las mujeres. Se llama Mi sangre habita, que nace básicamente por un primer poema que le escribo a mi abuela materna. Y en ese camino de la escritura del poema de la abuela materna empiezo a escribir para atrás y empiezo a generar cruces, y ahí hago un juego literario de distintas cosas. Igual hay cierto grado de ficción, siempre la poesía es mucha metáfora, pero tiene que ver con recuperar esas voces que a veces nos marcan sin que nosotros sepamos. Y además estoy trabajando en un libro nuevo que empezó por un azar el año pasado, que se llama Síndrome, que mi salud a veces no es muy buena. Entonces, un día empecé a hacer un listado de X cosas, y finalmente lo que estoy haciendo es un poemario que ahora en cuarentena se ha visto muy, muy engrosado, producto de lo que estamos viviendo, en donde cada letra del abecedario está asociada a un síndrome, a un síntoma social o personal, y eso decanta un poema. Entonces son un poema por cada letra del abecedario en una estructura, y en eso en ese es el que estoy trabajando ahora más. Bueno, y de los libros y me llegó que es hermoso, que mira, yo había publicado, yo había publicado este poemario en Valparaíso, en Opalina Cartonera, y ahora Cola de Gato lo transformó en un libro con papel espejado. Entonces es como una especie de libro objeto, es un libro hecho a mano. Mira, qué interesante. Bueno, siguiendo la misma temática que tienen ustedes también. Claro. Y bueno, y contenta por el premio Ceres también. Mira, para allá vamos, no te adelantes todavía, Daniela. La pregunta te la voy a hacer yo. Ya, sí. Pero estoy escribiendo 2 libros, en el fondo, en paralelo. Mire, interesante, y bueno que sigas escribiendo, sigas creando, ¿cierto? En estos tiempos de pandemia donde igual es un poco difícil, sobre todo para las personas que están encerraditas en sus casas y las que tienen un poquito más de edad. Uno se puede a lo mejor mover un poquito más, pero hay personas que están sobre todo complicadas en este periodo, y sobre todo en este periodo que entramos en cuarentena aquí en Coronel y Lota. Daniela, justamente estábamos conversando de literatura, ¿cierto? De los premios, de los libros que ha editado, y tenemos una gran sorpresa aquí, una lotina, ¿cierto? Una lotina, escritora profesional que adjudica premios a nivel regional. Estamos hablando de Fundación Ceres, quien presenta cada año estos premios justamente desde el mismo nombre, que se llaman Ceres, que se ha convertido como uno de los principales referentes culturales de la región, ¿cierto? Donde tú obtienes un lugar importante, creo que el primer lugar en esta categoría, la categoría poesía. Poesía. Uh-huh. ¿Qué tal tu experiencia en esto? ¿Cómo nace esta propuesta? ¿Postulaste? ¿Cómo lo hiciste? No, me llama la editora. El libro Aguas Cercenadas yo lo lanzo en una versión, es el 2018. El primer libro lanzo Reconversión el 2017, cuando se cumplen los 20 años del cierre de la mina. Y lanzo el 2018 el libro Aguas Cercenadas, que es un libro que tiene poemas como que cruza varios años de mi vida. Y de hecho, si yo podría pensar que es el primer libro que escribo, yo creo que lo escribo antes que Reconversión, la diferencia es que lo publico después. Y ese libro, Ángela Neira, que es una poeta feminista de la editorial Mujeres de Puñoleta, me lo publica en Concepción y me lo invita a postular este premio Ceres. Entonces tú llenas un formulario, haces la descripción de tu trabajo literario y mandas los libros. Y mandas la copia del libro para que el jurado lo pueda leer, y hasta ahí quedamos, porque después vino la pandemia, no sabíamos nada, y después queda la terna de los 3 mejores libros publicados entre el 2018 y 2019 en BioBio, y en BioBio se publica mucha literatura. Quedo muy contenta con esa terna. No sabía que yo ya ahí había quedado como premiada. Con haber quedado en la terna yo sentía que ya era mérito, era muy bueno para mí, y después ya me avisan que soy ganadora del premio, y contenta porque
Porque además tiene que ver con que los escritores de las regiones, o por lo menos en mi caso, generalmente yo he publicado con editoriales independientes, a pulso. Yo, este año es primera vez que me gano un fondo de creación, pero todos los libros los he publicado y los he trabajado con editores amigos, con mis platas, con mi plata, medias con la plata del editor, se mueven desde la literatura independiente. Entonces llegar a esa instancia es sin duda un honor, siempre. Y porque además este es mi trabajo. A veces es difícil pensar que yo no asumo la literatura como un hobby. La escritura es mi trabajo. Aspiro que tal vez en algún momento pueda ser rentado, pero todo lo que yo hago en la vida tiene que ver con la escritura. La pedagogía, el trabajo que estoy haciendo ahora para la fundación para la que trabajo, lo que hice en Casa Filtro, lo que hago con la editorial independiente, escrituras periféricas también. Entonces, no es un pasatiempo, es mi vida. Bueno, justamente, y como es tu vida también, fue premiada con esto, claro, con este primer lugar, ¿cierto? El esfuerzo también de muchos años de trabajar, de crear. Justamente no es fácil para una madre con 2 hijos, ¿cierto? Estar concentrándose a lo mejor en esto de la escritura, claro, en la creación. Es un poquito más difícil, a veces se pone un poquito más difícil, ¿cierto? Sí, pero igual no fue menor, porque la participación de los que postularon fueron alrededor de, si no me equivoco, casi 250 personas postularon en la región a estos premios, que fueron en 5 categorías. Sí, no, es súper lindo, fue como una alegría profunda. Yo la primera vez que he postulado solo una vez a un concurso de cuentos, previo a esto, que fue para el Centenario Neruda, y ese también me lo gané. Mira. Que fue el Centenario Neruda, esa vez fue un concurso que se hizo igual a nivel regional, y esa vez, pero eso eran poemas sueltos, eran como un corpus de poemas, y ahora postulé a este Ceres y bien, no, contenta. No, igual súper agradecidos también de que justamente una lotina, ¿cierto? Que nos represente y nos ha representado muy bien en muchos concursos, en muchos encuentros de escritores también, que eso no lo hemos tocado, sí, pero has participado en muchos encuentros de escritores como invitada. Ahora creo que estás también, en este mes creo que estás participando en un encuentro de escritor. Sí, mañana estoy como expositora en un seminario organizado desde la Seremía de Cultura de Bío Bío. Estoy con Úrsula Medalla y Ángela Neira en una mesa, y hay mañana martes y miércoles hay parrilla todo el día de escritores regionales. Participo en el proyecto Educación Poética para Chile con Agustín Benelli también, que ahí hacemos intervenciones en las escuelas. Y ese proyecto, por ejemplo, me llevó a un encuentro de poesía a Bangladesh este año. Tuve la posibilidad de estar con Enrique Winter, Agustín, yo y el poeta Masud, un poeta bengalí, donde estuve leyendo con él. Él tradujo mis poemas al bengalí y al inglés. Entonces yo leí en español, yo no hablo inglés, yo leí en español, él los leía en inglés y después los traducía al bengalí. Entonces tengo la suerte de que mis textos andan en bengalí transitando por otro lado del mundo, que es algo que me había pasado una vez con un texto de reconversión que también fue traducido al inglés y está publicado en un libro de arte y desindustrialización. Pero estar en vivo con auditores de una lengua que tú no es difícil, igual sí. Es súper lindo. Y hace poquito estuve en el Internacional Pájaro Errante, estuvimos con Alejandro Concha, también otro escritor latino. Le mandamos saludos. Sí, tuvimos los dos. Alejandro es uno de los organizadores de ese encuentro, así que bien, yo contenta. Yo generalmente como que no pertenezco a un grupo de escritores, no tengo grupos, tengo amigos escritores, pero no tengo como estos grupos en donde... ¿No te has encasillado todavía en algún grupo?
O sea, en realidad no es que me he encasillado, es que es porque ha coincidido que siempre he trabajado con artistas de otras disciplinas, como que mis grupos han sido pintores, han sido grabadores, artistas visuales, y siempre he trabajado desde la mixtura. No, bueno, y contenta, muy contenta por el tema de los seres, porque además yo creo que también reconocer el trabajo de las escritoras es súper importante. En Concepción y en Bio Bio se escribe mucho y se publica mucho también desde la editorialidad independiente, entonces la posibilidad de la existencia de estos premios, más allá de que me lo haya ganado yo, ¿no? Es como poder reconocer el trabajo que hacen los artistas de distintas disciplinas en generar en sus obras. Y se agradece porque también nace de una iniciativa particular, nace de un grupo de personas. Claro. Mira, Daniela, nosotros, bueno, como Fundación CEPA, te felicitamos por este premio, porque, bueno, nosotros, tú sabes que tenemos el programa de Fomento Lector, que estamos trabajando en la ciudad de Lota, Coronel Tomé, donde estamos potenciando el hábito de la lectura, la escritura, y tú siempre has jugado un papel importante en este trabajo. Agradecer, Daniela, tu trabajo, ¿cierto? Por todos estos años que has estado igual apoyando el trabajo de las diferentes bibliotecas comunitarias que tiene la Fundación CEPA, y estás apoyando el trabajo de las ediciones del Me lo contaron mis viejos. A nombre de la Fundación CEPA y el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de Lota, te felicitamos y te agradecemos, ¿cierto?, el que siga apoyando a los diferentes escritores, a los diferentes centros culturales, ya sea fundaciones donde estás trabajando. Sabemos que va a hacer un excelente trabajo y siempre lo ha hecho, y ojalá sigas ganando todos los concursos nomás que vengan de aquí en adelante. No, gracias a ustedes siempre por invitarme. Así que no, solo agradecida nomás. Mira, porque además a veces leo muy poco en la región, o sea, leo muy poco en Lota. Leo más en Concepción, me ha tocado leer en Valparaíso, como que a veces soy como profeta, ¿cómo es ese dicho que dice? No eres profeta en tu propia tierra. Eso. Bueno, pero con nosotros siempre has participado, estuviste en el encuentro, sí, con ustedes Día Internacional del Libro del Derecho de Autor, leyendo, o sea, siempre tratamos de potenciar nosotros igual a los diferentes artistas de acá, así que cualquier cosita que tú tengas nomás, ahí nos conversas, ¿cierto? Nos reunimos, grabamos y lo proyectamos a la comunidad, para que sigan conociendo tu trabajo. Dani, bueno, se nos ha pasado rapidito el tiempo conversando, ¿cierto? Es como estar ahí en el living de la casa conversando. Es buena. ¿Sí? Daniela, para ya ir finalizando, bueno, en cada programa estamos solicitando un libro, ¿cierto?, a los invitados, un libro que a lo mejor en su momento le marcó, le incentivó o produjo algo en ella. ¿Tú nos tienes algún librito que nos puedas recomendar en estos tiempos de yo siempre recomiendo, espérame, que lo tengo aquí. Recomiendo la literatura de María Luisa Bombal. Ella yo la conocí, leí primero El Árbol, cuando tengo que haber estado como en octavo. Hice una lectura de su obra de manera muy infantil y me encantó, lo mismo que La Amortajada, y después la he leído cada vez, por eso la recomiendo, porque cada vez que uno la lee y la lee en una etapa distinta de la vida, uno va haciendo una lectura distinta de ella. María Luisa Bombal fue una escritora que se adelantó muchos años a su época y también fue poco comprendida desde su innovación. Cruza lo surreal con lo real, cruza mucho la narrativa femenina. Y aquí no estoy hablando de esta típica encasillamiento de los sentimientos, sino aporta miradas distintas de las problemáticas que suceden desde las mujeres. Y es adelantada, narra mucho, es hermosa. El Árbol, La Amortajada, Las Trenzas, Las Islas Nuevas. Sí, La Última Niebla, es increíble, justamente una escritora chilena, ¿cierto?, muy destacada, justamente adelantada a su tiempo, como dices tú, esta antología que nos vamos a dejar el link, ¿cierto?, ahí para que nuestros amigos y amigas que están en casita lo puedan leer. Bueno, y como dices tú igual, ella empezó a escribir a los 8 años, ¿no? 8 o 9 años, empezó a escribir algunos poemas, ¿cierto?, dedicados a la luna, poemas dedicados al copihue. Por ahí estuve leyendo algunas cositas, ¿cierto? Y justamente este año está cumpliendo 110 años desde su nacimiento.
Así que muy interesante el dato del libro, esta antología, ¿cierto?, de María Luisa Bombal. Muchas gracias por dedicarnos esta escritura, ¿cierto?, para todos los amigos que están en casita y puedan ahí conocer un poquito más sobre su antología. Daniela, no, gracias a ustedes y invitarnos a que la lean. ¿Dónde te podemos ubicar, Daniela? ¿Tienes algún redes sociales donde te podemos ver tus trabajos? Bueno, estoy en Instagram como Diélago Daniela. Diélago Daniela es mi Instagram. En Facebook estoy como Daniela Guerrero. Me he dado cuenta, sí, que hay hartas Daniela Guerrero en el mundo, pero es fácil ubicarme, y tengo una página web también donde tiendo a compilar mi trabajo, que es dalianaguerrero.cl. Ahí está, hay fotos de mis performances, hay fotos de las portadas de los libros, las cosas que he ido haciendo, la estoy actualizando, la trabaja mucho Flavia Albornoz, una diseñadora amiga mía, ella la arma, y ahí hay parte de mi trabajo poético, por lo menos hasta el año 2019, porque estamos actualizando ahora lo que he hecho este año. Muy bien, pues Daniela, así que ahí a los amigos que quieran interesarse, ahí leer un poquito más sobre Daniela, ¿cierto? Sus poemas, sus narraciones, todo lo que tiene que ver con la literatura, se pueden ingresar a estas páginas. Desde antemano, Daniela, yo te doy las gracias por aceptar nuestra invitación, ¿cierto? Y nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. Sí, muchas gracias, Víctor, de verdad. No, gracias a ti, que estés bien, cuídate. Chao, chao. Y ustedes que están en casita, cuídense, ¿cierto? En esta cuarentena, si van a salir, usen la mascarilla, lávense bien las manos y nos vemos para la próxima oportunidad. Chao, chao.